Frente al interrogatorio cruzado del testigo tenemos lo siguiente. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo 390 y 389, debe ser interrogado por la parte que hubiera ofrecido su testimonio como prueba. Entonces, inicialmente se inicia siempre con el interrogatorio. Recuerde que el interrogatorio que se denomina interrogatorio directo debe limitarse a los aspectos principales de la controversia y se debe referir a los hechos objetos del juicio o relativos a la credibilidad del otro declarante cuando está haciendo prueba de refutación contra otra persona. No se podrán formular preguntas sugestivas ni se insinuará el sentido de las respuestas. Las preguntas que se realizan en el interrogatorio son preguntas abiertas y no se pueden realizar preguntas impertinentes, siempre deben de ser pertinentes y conducentes a demostrar la materialidad o responsabilidad de la persona en el delito o la inocencia de la persona. O si son testigos de refutación frente a otros testigos, entonces tendientes a demostrar la incredibilidad o porque no se le debe dar credibilidad al otro testigo. ¿Sí? Después de esto, la parte distinta a quien solicitó el testimonio, si lo considera, porque puede que diga que no, podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio, que se limitarán a los temas abordados en el interrogatorio directo. Siempre en el interrogatorio, el contrainterrogatorio se debe limitar a los temas abordados en el interrogatorio o a preguntas en las cuales se intende demeritar la credibilidad del testigo. Siempre deben de autorizarse estas preguntas, siempre y cuando sean realizadas conforme a las técnicas del contrainterrogatorio, que ya vamos a hacer referencia a cuáles son las reglas del mismo. Quien hubiera intervenido en el interrogatorio directo puede agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos deberán seguirse las mismas reglas del directo, esto es preguntas abiertas, no pueden hacerse preguntas sugestivas. Es decir, cuando se empieza un testimonio de una persona, hay un interrogatorio por parte de quien cita a la persona a la audiencia de juicio oral, luego sigue el contrainterrogatorio de la contraparte y después del contrainterrogatorio de la contraparte sigue el redirecto. Después del redirecto, si se le da nuevamente uso de la palabra a la contraparte para que se lo considere necesario y haga claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y debe estar sujeto también a las mismas pautas del contrainterrogatorio. En el contrainterrogatorio se pueden realizar preguntas sugestivas. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas del interrogatorio? Eso es muy importante. El interrogatorio se debe hacer observando las siguientes instrucciones. Primera, toda pregunta versará sobre hechos específicos. Toda pregunta debe versar sobre hechos específicos. Segundo, el juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. El juez debe prohibir toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. Tercero, el juez debe prohibir toda pregunta que tienda a ofender al testigo. Cuarto, el juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria, a refrescar memoria. En este caso, durante el interrogatorio se permitirá a las demás partes el examen del mismo, de cuál mismo del documento donde el testigo, pues, o con fundamento en que el testigo haya dado una declaración, o por ejemplo, cuando están dando testimonio los policías captores, se les permite el informe, se les puede permitir el informe de captura en flagrancia para que refresquen memoria, pero obviamente ese informe de captura en flagrancia se remite a las otras partes para que las otras partes lo tengan en cuenta al momento de contrainterrogar. Y por último, el juez debe excluir toda pregunta que no sea pertinente. ¿Sí? El juez debe intervenir con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas cuando así lo considere, pero el juez no puede entrar a hacer las veces de parte y empezar a oponerse, a impedir que las partes preguntan, a menos de que uno observe una pasividad de las partes en las cuales entonces uno como juez observa que necesariamente tiene que ejercer un control y debe intervenir en el mismo, ¿sí? Entonces, retomando, las preguntas que se hacen en el interrogatorio no pueden ser capciosas, sugestivas o compuestas o argumentativas, y menos aún confusas.
las preguntas deben de ser abiertas, ¿sí? Y deben de hacer referencia a temas específicos y no deben de ser groseras o tendientes a insultar al testigo en lo absoluto. En el contrainterrogatorio sí se pueden realizar preguntas sugestivas, más no se pueden realizar preguntas capciosas, confusas, argumentativas o compuestas, pero sí sugestivas, ¿sí? La finalidad del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. Y para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en la entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia de juicio oral. Y para ello no debe de haber un previo descubrimiento por parte de la parte en la audiencia del juicio, en la audiencia preparatoria, para poder utilizar las declaraciones anteriores. Puede utilizar declaraciones anteriores rendidas por el testigo con la finalidad de impugnar credibilidad en la audiencia de juicio oral, así no haya sido descubierta en la audiencia preparatoria, porque así lo habilita el artículo 393 del Código de Procedimiento Penal, y precisamente se hace con la finalidad de garantizar el derecho de contradicción de las partes. El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que éste determine, el cual no podrá exceder de la duración de la práctica de las pruebas, ni podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición en su testimonio, de acuerdo con las reglas anteriores.